El 16 de abril del 2016 a las 18 horas con 58 minutos, alrededor de los 45 segundos, bastaron para que un sismo de 7.8 grados en escala de Richter pusiera a prueba la capacidad operativa y resolutiva del Ecuador frente a un desastre natural, particularmente en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas. En este día ocurrió uno de los peores eventos que ha sufrido el territorio ecuatoriano, dejando grandes cifras de fallecidos, desaparecidos y personas heridas atendidas dentro de las primeras 72 horas. Es así que la infraestructura de salud fue afectada seriamente, con 6 hospitales y 14 centros que quedaron inoperativos. 15 hospitales y 24 centros de salud sufrieron daños, y alrededor de 7.633 familias y 28.911 personas permanecieron en albergues hasta el 11 de mayo del mismo año. Gran parte de los sistemas de agua potable fueron afectados luego del sismo. El terremoto afectó a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos. Inmediatamente del suceso, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador activó su plan de respuesta para iniciar las actividades en favor de los heridos y afectados por el sismo. La asistencia en salud mental fue inmediata y se implementó con la participación del Ministerio de Salud Pública, Cruz Roja, universidades, ONG nacionales e internacionales, que efectuaron acciones para el control y prevención de las situaciones de violencia, trastornos del comportamiento, y se acompañó a las personas que perdieron tanto a familiares como bienes dentro de dicha catástrofe. Siendo así que el trabajo del Ministerio de Salud Pública y todas las instituciones del sector de la salud fue reconocido en su momento por las máximas autoridades del gobierno ecuatoriano y por la directora de la organización. De esta manera voy a dar continuidad a cada uno de mis compañeros para que puedan ampliar más de dicho tema. El sismo afectó significativamente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, y en menor medida a Guayas y Santo Domingo. Según la SRG 2016, para el 16 de mayo de 2016 se registraron 661 personas fallecidas y 12 desaparecidas. En términos económicos, se estima que las pérdidas para el país fueron de entre 2.000 y 3.500 millones. En el siguiente cuadro están las cifras de las muertes que se identificaron en el sector de salud. El terremoto afectó a diversos servicios con internamiento, resultando en la pérdida de 537 camas hospitalarias. Estas pérdidas se distribuyeron mayoritariamente en la red pública, con un 86%, y en menor medida en la red complementaria, con un 14%. Esto generó limitaciones en el acceso de al menos 4.954 habitantes a los servicios de salud, o en la disminución de la calidad y oportunidad de los servicios existentes previamente. En la provincia de Manabí se perdieron 517 camas hospitalarias, representando el 29% de las disponibles en los establecimientos con internamiento tanto de la red pública como complementaria. Sin embargo, gracias a las estrategias implementadas por las entidades públicas, se logró recuperar más del 50% de estas camas en el primer mes. En total, el sismo afectó a 112 edificaciones, siendo 4 de ellas unidades administrativas y 108 establecimientos de salud, de los cuales 23 contaban con internamiento y 84 no. La mayoría de las edificaciones afectadas, un 92%, eran de la red pública, 83% del Ministerio de Salud Pública, 7% del IES, 1% de las redes armadas y 1% de Solca, mientras que el 8% restante era de la provincia de Manabí, que fue la provincia más afectada. Eso sería todo. Gracias. El Ministerio de Salud Pública implementó directrices de primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastre, movilizando a 326 especialistas en salud mental para asistir a los afectados por un terremoto. Estos profesionales utilizaron enfoques participativos y llevaron a cabo 725 sesiones individuales y 36 grupales, siguiendo las pautas establecidas. El Ministerio de Salud Pública disponía de manuales y directrices para la gestión de la salud mental en desastres, dirigidos al personal de promoción de la salud y destinados a preparar y responder ante emergencias que obligaran a la población a buscar refugio temporal. Además, colaboró con el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados para implementar un proyecto de apoyo psicosocial a funcionarios de áreas sociales, beneficiando alrededor de 130 empleados.
En colaboración con UNICEF y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se llevó a cabo el programa de retorno a la alegría en los albergues de Manabí. El Ministerio de Salud Pública también estableció un grupo de apoyo para coordinadores, brindando apoyo técnico en atención integral de salud mental y ofreciendo apoyo a aquellos que estuvieran en contacto con niños y adolescentes afectados por el terremoto. Estas experiencias fortalecieron las acciones territoriales del Ministerio de Salud Pública mediante el uso de actividades lúdicas y fueron destacadas por los responsables de la Coordinación Zonal 4. A continuación se mostrarán videos de algunos de los sobrevivientes del terremoto del 16 de abril de la provincia de Manabí, Cantón Pedernales. Para finalizar, algunas de las recomendaciones y conclusiones que se pudieron analizar es que si bien los protocolos existen y fueron aplicados, es necesario ampliar la oferta de profesionales en esta área. Para ello se requiere un análisis del perfil epidemiológico de la zona y la revisión de documentos de escala internacional que abordan la tendencia actual de patologías mentales. Esto ayuda a la definición del número y el tipo de talento humano que se requiere para la población. También es urgente desarrollar un plan de salud mental para la comunidad afectada y para los profesionales que trabajan en el desastre, que mida paulatinamente la profundización o no del estrés postraumático o que por el contrario dé cuenta de su rehabilitación y capacidad de resiliencia frente al desastre. Muchas gracias. Tenemos nuevas imágenes de Pedernales tomadas desde el aire. ¿Cómo está Pedernales en estos momentos? Miren ustedes las imágenes que nos siguen llegando desde Pedernales. Las construcciones completamente en el suelo, como nos había ya dicho el alcalde de la ciudad de Pedernales en horas de la mañana. La situación es muy grave en Pedernales. El alcalde de Porto Viejo, Agustín Casanova, hace minutos confirmó que en Porto Viejo hay 27 muertos. Me comunican también que en una iglesia de Pedernales que se vino al suelo luego del terremoto, habría muchas personas atrapadas, muchas personas fallecidas. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Mi nombre es Liliana Avellán, soy de Pedernales. Voy a hablarles un poquito sobre mi experiencia, cómo viví el momento del terremoto. En el momento del terremoto yo me encontraba justamente en el centro de Pedernales y me tocó ver y vivirlo al mismo tiempo, estando allí, como los edificios caían, como la gente gritaba, como la gente salía de las casas, debajo de las casas, personas heridas. Fue un momento muy duro. Yo estaba con mi esposo, con mi hijo, estábamos en el carro, tuvimos que auxiliar a una persona que estaba debajo de los escombros, una señora, tuvimos que llevarla al subcentro. Fue algo muy devastador ver tantas personas pidiendo auxilio, que corrían, desesperadas por su familia. Yo en lo personal gritaba por mi hija porque no se encontraba en ese momento conmigo. Y muy duro porque se vieron familias enteras morir, la desesperación de uno poderse encontrar con aquellas personas, la familia, los allegados. Y la experiencia es que vivirla en ese momento es los recuerdos que nos quedan, ¿no? Cómo poder superar ese momento, cómo nos traumamos después del terremoto, si íbamos a alguna casa alta, si medio se movía algo. Entonces se aprendió a vivir con aquello, con estar siempre con los nervios de punta, decir va a haber otro terremoto, va a haber otro temblor, cómo se lo va a vivir, cómo lo vamos ahora nosotros a asimilarlo. Entonces sí fue una experiencia muy difícil, muy dura, pero poco a poco y al transcurso del tiempo se ha ido superando todos esos miedos. Eso es todo lo que les puedo impartir. Mi experiencia en el terremoto 16A, que fue aquí en el Cantón Pedernales, fue abrumante, fue como el no saber qué era lo que sucedía, qué era lo que pasaba, porque al menos a mí
en el momento en el que lo estuve viviendo nunca se me cruzó por la mente como esto es un terremoto o no. No sé, se me cruzaban cualquier otros pensamientos, pero menos que era un terremoto. Y yo pensé que, como que dije, bueno, se va a acabar el mundo, pero yo pensé que esto era a nivel mundial, que obvio fue hasta ciertos lugares, pero en este caso el epicentro fue aquí en el Cantón Pedernales. Y por esa razón yo decía, Dios mío, esto es algo tan grande que no sabía en ese momento qué mismo pensar, porque tampoco era como que me encontraba en mis 5 sentidos, porque estaba a la vez era como que quería gritar y llorar, no, pero ni siquiera en ese momento lo que recuerdo no sentía no recuerdo haber llorado o algo así, no, más bien era como una cara de preocupación de saber, la curiosidad de saber qué es lo que pasó. Preguntas a todos, mientras yo estaba ahí con mi familia, todos éramos como preguntando qué pasó, qué sucedió. Y hasta el momento en el que tú ves a una persona que le pasa algo, gracias a Dios a mi familia, no todos ellos estuvieron bien, pero nos tocó ver, creo que eso es lo que yo diría después de mi experiencia haberlo vivido, lo más traumático o lo que te queda un poco como, que es como abrumante al contarlo, es lo que te llevas, los recuerdos de haber visto personas conocidas como golpeadas, que algo les pasó. Entonces eso es como lo más fuerte que uno se lleva, porque en el momento en el que lo estábamos viviendo, al terremoto pasaron, yo pienso que hubieron cosas tanto buenas como malas, porque en ese momento el pueblo, a pesar de que todo era terrible, el pueblo se unió más, las personas eran más solidarias, más humanitarias, ayudábamos unos a los otros, era todo mutuo, así también venían personas afuera, ayudaban, entonces se vio bastante como, digamos, la hermandad, hubo bastante unión y así estuvimos, bueno, casi un año.